¿Alguna vez has recibido una noticia que lo cambió todo? Quizás fue una llamada telefónica sobre el fallecimiento de un ser querido, un diagnóstico médico o la quiebra de una empresa. En ese momento, la realidad cambia y te ves obligado a enfrentar una nueva normalidad. Esto es exactamente lo que le sucedió a los exiliados judíos en Babilonia cuando recibieron la devastadora noticia. Jerusalén había caído. En el pasaje de hoy descubrimos una verdad poderosa. Cuando las advertencias de Dios se cumplen, nuestra respuesta revela la verdadera condición de nuestro corazón. Ezequiel había estado profetizando durante años que Jerusalén caería. Un día, en el 12º año de su exilio, un sobreviviente de Jerusalén llegó con la temida noticia de la caída de la ciudad. Dios había preparado a Ezequiel la noche anterior, abriendo la boca del profeta tras un período de silencio impuesto. El momento fue divino. Dios quería que su profeta estuviera listo para hablar cuando llegara la devastadora noticia. Esta confirmación de las profecías de Ezequiel debería hacer que los exiliados tomaran en serio la palabra de Dios. Pero su respuesta revela algo inquietante sobre la naturaleza humana. A pesar de la prueba innegable de que las advertencias de Dios se habían cumplido, muchos exiliados aún se niegan a escuchar. En Ezequiel 33, versículos 30 al 32, Dios le dice al profeta: Tu pueblo habla de ti junto a los muros y en las puertas. Mi pueblo viene a ti como suele y se sienta para escuchar tus palabras, pero no las ponen en práctica. Sus bocas hablan de amor, pero sus corazones son codiciosos de ganancias injustas. De hecho, para ellos no eres más que alguien que canta canciones de amor con una voz hermosa y toca un instrumento, porque escuchan tus palabras, pero no las ponen en práctica. Qué acusación tan devastadora. Al pueblo le gustaba escuchar a Ezequiel. Encontraban sus mensajes entretenidos, incluso conmovedores, pero trataban la palabra de Dios como una actuación en vez de una llamada al arrepentimiento. Se habían convertido en consumidores religiosos en lugar de discípulos transformados. Mientras tanto, los que permanecieron en las ruinas de Jerusalén eran igual de tercos. Decían que Abraham era solo un hombre. Sin embargo, él poseía la tierra, pero somos muchos. Seguramente la tierra nos ha sido dada como posesión. A pesar del juicio, seguían aferrados a derecho en vez de humildad. La respuesta de Dios es directa. ¿Cómo pueden reclamar las promesas mientras continúan en los mismos pecados que trajeron el juicio? Idolatría, derramamiento de sangre, violencia e inmoralidad sexual. Hay algo que me preocupa mucho acerca de lo que está ocurriendo en esta generación, y es que muchos van a la iglesia con fines de entretenimiento. Cantamos, sonreímos, decimos nuestros amenes. Luego regresamos a nuestras vidas sin aplicar la palabra de Dios a nuestro día a día. Nuestros lugares de reunión se han convertido en casas de entretenimiento en lugar de casas de oración. Y por eso uno de los versículos más desgarradores de este pasaje aparece en Ezequiel 22:30, donde Dios dice: Busqué entre ellos a alguien que edificara el muro y se pusiera en la brecha delante de mí, en favor de la tierra, para que no tuviera que destruirla. Pero no encontré a nadie. Dios estaba buscando intercesores, personas que se pusieran en la brecha entre su justo juicio y la nación pecadora. Pero no encontró a ninguno. La ausencia de intercesores justos marcó el destino de Jerusalén. En los capítulos 19 y 25 vemos perspectivas adicionales sobre esta tragedia nacional. El capítulo 19 contiene un lamento que compara a los reyes de Israel con cachorros de león que se convirtieron en devoradores de hombres y finalmente fueron capturados en una jaula.
El linaje real que estaba destinado a gobernar con justicia se había vuelto depredador y ahora había sido silenciado. La vid, antes fructífera de Israel, había sido desarraigada y replantada en el desierto. El capítulo 25 cambia el enfoque hacia las naciones de alrededor que se alegraron de la caída de Jerusalén. Amón, Moab, Edom y Filistea. Su celebración ante la desgracia de Israel reveló su odio al pueblo Dios. Dios promete juicio también a estas naciones, mostrando que Él sigue siendo soberano sobre todos los pueblos, no solo Israel. He presenciado algo similar en mi propio ministerio durante uno de mis viajes evangelísticos a Europa del Este tras la caída del comunismo. Encontré una iglesia que sufrió tremenda persecución. Su pastor compartió que al saber que cristianos occidentales oraban por ellos, se conmovieron, pero luego confesó algo inquietante. Durante años de sufrimiento, muchos nos reuníamos en secreto para escuchar la palabra de Dios, arriesgando nuestra libertad. Ahora con libertad religiosa, nuestras iglesias están medio vacías. La gente escucha la palabra predicada libremente, pero no la aplica a sus vidas. Su observación es paralela a lo que Dios dijo a Ezequiel, que las personas pueden oír la palabra sin ser transformadas. Este pastor señaló que la persecución había revelado quién estaba verdaderamente comprometido con Dios y quién solo cumplía rituales. La llegada de la libertad era su propia versión de Jerusalén ha caído. ¿Cómo podemos aplicar estas verdades hoy? Primero debemos examinar cómo escuchamos la palabra de Dios. Somos consumidores espirituales que disfrutan de mensajes inspiradores, pero nunca permiten que los cambien. Nos acercamos a las Escrituras con corazón humilde, listos para ser transformados. En segundo lugar, tomar en serio nuestro papel como intercesores a través de la oración, claro, y una vida recta. Dios sigue buscando intercesores que se pongan entre su juicio y un mundo en rebelión. En tercer lugar, debemos cuidarnos de cualquier satisfacción cuando otros experimentan juicio. La celebración de naciones vecinas por la caída de Jerusalén reveló la corrupción de corazones y atrajo el juicio de Dios. La noticia de que Jerusalén había caído, información histórica para los exiliados. Fue un momento de decisión. ¿Reconocerían finalmente la soberanía de Dios y se arrepentirían o continuarían en una superficialidad espiritual? La misma pregunta nos confronta hoy. Cuando la palabra de Dios se cumple en nuestras vidas, ya sea a través de bendición o disciplina, ¿cómo responderemos? ¿Simplemente admiraremos al mensajero o permitiremos que la verdad de Dios penetre en nuestro corazón y transforme nuestra vida? La respuesta a esa pregunta determinará si realmente escuchamos la voz de Dios o simplemente disfrutamos de su sonido.